Quiero saludar a esta hora a Henry Rafael, analista político y director del Instituto de Comunicación Política y Gobierno en Perú. Bienvenido, Henry, gracias por contestarnos. Muy buenas tardes. Bueno, una general, ¿qué particularidad encuentras en esta tercera toma de Lima? ¿Qué diferencias a las anteriores manifestaciones? Bueno, hay varias diferencias, pero la principal me parece, vamos a partir por el nombre, ¿no? Normalmente una toma de algo es un acto de violencia, es apropiarse de algo, y creo que a partir de allí, si es que nos vamos a tomar por el nombre específicamente, la marcha de ayer no ha sido en ningún extremo una toma de algo, porque ha sido básicamente una manifestación importante. Yo creo que sí hay una importancia, después hablaremos de ella, pero no en la magnitud en la que algunos de sus promotores había estado señalando. Y por otro lado, creo que queda claro que este nombre que se le hace a estas marchas de tomar algo ya pasan a ser un elemento negativo principalmente para las personas, porque por supuesto finalmente no hubo una toma de algo, sino básicamente lo que hemos tenido es una marcha pacífica de una cantidad regular de personas que han hecho su muestra de discrepancia con el actual gobierno y por supuesto con el Congreso de la República. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, creo que por dos niveles. Primero, por el accionar del gobierno y la policía en la parte preventiva respecto a los hechos vandálicos que vimos en anteriores ocasiones. Y después, me parece que con un tipo de cambio de conducta, tanto de la gente que decide o no participar de una marcha, pero también de los organizadores de la marcha, han hecho que esta vez no haya habido actos de violencia condenables, y que haya sido básicamente una marcha como las que corresponde dentro de una democracia, una marcha pacífica. Bueno, para ser justos, sí, en una generalidad fue pacífica, aunque hubo 11 heridos. Hubo una compañera reportera que resultó lesionada con perdigón cuando el ministerio dice, pues aquí ya no se usan en nuestras policías. ¿Qué me apuntas de ello? Sí, bueno, y esas son las cosas, como tú dices, los casos específicos que vale la pena evaluar, por supuesto, investigar, porque si es que el gobierno señala que no se usan los perdigones y que después se encuentra que efectivamente se usó perdigones en algunos casos para enfrentar a la población o a los periodistas, eso por supuesto tiene que ser sancionado. Aún así, creo que la investigación es necesaria, porque en muchos casos hemos visto que el uso de armas, digamos, no permitidas, o sea, perdigones, piedras o cualquier otro elemento, son más bien usadas por los elementos que se filtran en las marchas. Han salido también algunas imágenes de personajes que llegan a la marcha, lanzan una bomba molotov o lanzan algún artefacto pirotécnico contra la policía y luego se evaden, se escapan dentro de la manifestación, literalmente como cuando alguien llega, se infiltra, lanza el aparato o el efecto explosivo y de ahí se escurridiza y se va dentro de los manifestantes. Entonces hay que tener cuidado sobre poder determinar, y esa es la labor de las autoridades, quiénes y bajo qué circunstancias han alterado el orden público o han alterado los derechos de las personas que marchaban. Pero insisto, más allá de eso, hoy en Lima, por lo menos, los principales diarios de la capital y la ciudadanía se ha levantado como un día cualquiera, con la naturalidad de haber visto una marcha quizás incluso con menos cantidad de personas que otras manifestaciones menos publicitadas han tenido en la capital, como sucede, como insisto, como sucede en toda democracia. En tema de reacción oficial, ¿Boluarte se ha pronunciado en últimos minutos o posterior a esta toma? Posteriormente no, hizo una conferencia de prensa y básicamente antes de la llamada toma de Lima, buscando, digamos, el mensaje de paz y de unidad y, por supuesto, de diálogo, pero posteriormente no. Yo ahí sí creo que hacen bien en el gobierno de no ver esto como un triunfo, porque no lo es un triunfo. Esto no es un enfrentamiento para decir quién gana o quién pierde. Lo real es que hay un grupo de peruanos, bastante mayoritario diría yo, que no está contento ni con el gobierno ni con el Congreso de la República, y que tras la salida del gobernante, bueno, mejor dicho, del señor Pedro Castillo, que hoy está en cárcel por casos de corrupción, eh,
se ha generado una sensación de crítica respecto a su continuidad en el cargo. Pero más allá de eso, no se puede decir que no hay el hecho de que no haya habido una gran concentración de personas en la capital y en el resto del país, que la marcha no refleje por lo menos un fastidio, una molestia de la ciudadanía. El gobierno lo que le corresponde es probablemente evaluar cambios en el gabinete de ministros y al mismo tiempo ver qué acciones políticas pueden tomar para que le den un mensaje distinto a la ciudadanía. Justamente ahora, el próximo 28 de julio, un día a una semana estamos del aniversario de la patria, donde anualmente la presidenta de la República da un mensaje a la nación desde el Congreso de la República. En este espacio de tiempo el gobierno tiene tiempo, tiene y las facultades para poder hacer cambios y ajustes que por lo menos generen una mayor confianza en la ciudadanía respecto a lo que hoy siente frente a Dina Boluarte y sobre todo también frente al Congreso de la República. Sin embargo, Henry, de ningún lado, tú me corriges, ceden en las principales peticiones, entre ellas liberar a Pedro Castillo. Bueno, yo sí creo que incluso en las partes del lado de la izquierda, por decirlo así, que estuvo y que ha participado de las marchas, sí han cedido respecto a esa pretensión. De hecho, que la mayor gente, la mayor cantidad de personas que han decidido marchar abiertamente lo señalaban que no están a favor de la liberación de Pedro Castillo. Creo que los que han quedado, digamos, no me gusta hablar de perdedores ni ganadores porque no considero que estamos en una contienda, pero quien ha quedado bastante relegado en esta, digamos, situación política y social es justamente los seguidores de Pedro Castillo, porque han sido bastante minoritarios y la mayor cantidad de marchantes ha tratado de distanciarse de ellos y centralizar sus protestas básicamente en su molestia frente al gobierno de Dina Boluarte y la petición de que el Congreso de la República sea vacado o cambiado. Entonces, el grave, digamos, el más visible perdedor, si se quiere decir, es Pedro Castillo, que sus pretensiones políticas de tener respaldo social han quedado bastante, diría, aplastadas por la sociedad misma. Vamos cerrando, Henry, pero ayúdanos a entender para audiencias de otros países. Vamos, en el Congreso están los representantes del pueblo, o deberían, ¿no? Las curules, los diputados son ellos, pero no logran pasar los deseos que manifiesta el pueblo en la calle. Apúntame algo. Bueno, es que la teoría tiene sus elementos de ejecución pragmática y si bien el máximo soberano de la democracia es el pueblo, la forma como el pueblo ejerce su soberanía es a través de las elecciones y las elecciones llevaron de presidencia a Pedro Castillo y en el ticket presidencial a Dina Boluarte y a la par eligieron a los congresistas que representan a los ciudadanos peruanos en el Congreso de la República. Las marchas, en ninguna democracia, son parte de la estructura propiamente del Estado, sin desmedro a que, por supuesto, si hay un descontento social alto, como es real que hay un alto descontento, no solamente por las marchas. Yo diría, las marchas probablemente han sido un elemento pequeño, minoritario, en lo que se ve más bien en las encuestas de diversas empresas encuestadoras privadas que señalan que hay un malestar frente al gobierno, a su actual. Pero ello no significa que las instituciones del Estado tengan que tomar decisiones las encuestas o la calle, sino que se tiene que hacer dentro de los procedimientos democráticos. Y el procedimiento democrático que existe y sobre el cual hoy gobierna Dina Boluarte es que ella fue electa junto a Pedro Castillo como vicepresidenta y su asunción en el mando es, como todos los organismos locales e internacionales lo han señalado, es constitucional. Que ello no le, mejor dicho, que ello no le impide que haga cambios para poder ejercer su credibilidad frente a la ciudadanía, por supuesto que no. Y eso es lo que la gente, me parece, en el fondo, está reclamando. Hay otro sector mucho más radical que está pidiendo que ella dimita, pero creo que la gran mayoría está pidiendo cambios en el manejo de su gobierno que pueda generar credibilidad y confianza. Y por otro lado, el Congreso de la República, que es probablemente el más
criticado en todos los sectores de la ciudadanía, sin desmedro del grupo político social. Yo te puedo hablar que hay un descontento frente al Congreso o a los congresistas de la República, tanto de la derecha o de izquierda o del centro del país. Creo que el problema principal que tiene el Perú en ese lado es que el Congreso no se puede disolver si no es por una decisión de la Presidencia de la República. Y hacer eso probablemente sí sea un costo muy alto. Por eso es que la decisión principal de los cambios está en el Poder Legislativo. Que no lo quieren ejecutar, me parece allí sí, y comparto con la pregunta que me haces, Enrique, que hay una mala lectura respecto a lo que se llama la obediencia civil que tienen que tener los legisladores frente a sus representandos, ¿no? Porque ellos representan a la ciudadanía. Y es claro que la ciudadanía definitivamente quiere cambios o por lo menos un nuevo Congreso de la República. Pues ahí está esa discrepancia entre las acciones, que no es exclusivo de Perú, sí pasa en muchos países del mundo. Henry Rafael, analista político, muchísimas gracias por estos minutos. Con todo gusto, un saludo a todas las Américas a través suyo.